estaba desmuteando. Bueno, hola a todos. Gracias, Palito, querida. Gracias a Laucha y a Caro y a todo el equipo por esta cosa inmensa y locura total que armaron y preciosa. Gracias por la invitación. Se te fue la cámara, Juanse. Acá me dice, pero el audio me escuchás. Yeah. Ok, acá me dice que algún co-host paró mi video, o sea que fue alguno de ustedes. Ahí va, ahí volví. Alguno me está serruchando. Ahí estoy, ¿no? Ahí va. Bueno, ahora sí, ¿cómo están? Juanse me llamo, soy saxofonista y compositor, o intento serlo. Lo que vamos a ver hoy es recursos que se utilizan en la música klezmer y aledañas, recursos muy concretos, si técnicamente este es el recurso, algunos ejemplos, y así lo pueden usar, o sea, muy técnico, muy al grano, por lo cual a algunos quizás si ya los conocen les va a parecer ya conocido y aburrido, y por ahí a algún otro les resulta complicado, pero si voy rápido, también en un gran esfuerzo de producción, esta clase se está grabando y se va a subir, no palomas, así con la cabeza. Perfecto. Así que cualquier cosa se puede revisar después. Bien. Entonces, voy a usar un tema de Desmadre Orquesta, que es un grupo en el que toco, de excusa nomás para ver estos recursos que podrían estar en cualquier otro tema. Esa es la idea. Así que primero voy a poner el tema para los que escuchen, los que no lo hicieron, y después charlamos. Voy a compartir la pantalla, así pueden seguir la parte conmigo. Ahí deberíamos estar viendo la pantalla. ¿Es cierto eso? Sí. Sí, bien. Acá por cucaracha me dicen que sí. Así que voy. Esta es la parte general. Como ven, saxo soprano, que es el que toco yo, trompeta, trombón, eufonio, que oficia de tuba, o sea que cumple la función de bajo, acordeón y batería. El arreglo es bastante derecho, en el sentido de que estos tres vientos van llevando las melodías, sin mucha complicación contrapuntística. El eufonio es el bajo, acordeón y bata hacen de base, marcando algunos acentos y algunas frasecitas obligadas, pero bastante sencillo. Entonces, le doy play al tema y después charlamos.
Bien, muy bien. Eso es. Entonces, como les decía, el tema es una excusa nomás para ver recursos, algunos recursos puntuales, que es lo que me interesa que quizá se puedan llevar con ustedes. Para eso quiero hacer una introducción breve sobre escalas que se usan en la música klezmer y aledañas nuevamente, porque no son solo propias de klezmer. La primera, mi severa, es una escala, o como le digo yo, escala molle menor. Hago este molle menor porque a mí me sirve siempre que vemos escalas o modos así en general. Me sirve para mi cabeza ver si le cabe la etiqueta de mayor o menor, para organizar, para saber con qué material contamos. Entonces, por ejemplo, saber que de los modos gregorianos que quizás vimos, el dórico, el frigio y el eólico son modos menores, y el jónico, el lidio y el mixolidio son modos mayores. Eso me sirve para organizar. Bien, entonces volviendo a al klezmer menor, mi severa, que es una escala menor con la particularidad de la cuarta aumentada en vez de cuarta justa. Perdón, voy a traer mi pianito por acá. Así es más fácil para seguirlo también. Bien. Entonces, esa es la klezmer menor y la klezmer mayor, con las mismas notas, exactamente las mismas alteraciones, mi bemol, fa sostenido, si bemol, pero con el foco en el re, el centro tonal en el re, en vez del do, la A barraba o escala mayor klezmer, o frigia dominante, si le sirve pensarlo como un modo frigio, pero las mismas notas que un modo frigio, pero la tercera mayor en vez de menor. Bien, y a lo segundo que quiero ir es a este enlace de acá abajo, porque me parece muy importante, o si no el más importante armónicamente en esta música, que sale de primero, obviamente estas escalas las puse en do y en re, porque son en donde aparecen en este tema, pero obviamente se pueden hacer en cualquier tonalidad. Do y re es solamente un ejemplo. Bien, y este enlace surge de la escala mayor. Por ejemplo, en el más famoso de todos, Sabanagila. Ahí está el segundo. Y el séptimo. Los pongo juntos porque si bien tienen un color distinto, obviamente, el séptimo es menor y el segundo bemol es mayor, los pongo juntos porque cumplen una función similar, que es esta que puse acá, como de tensión, entre comillas, porque lo que me interesa que se lleven es que para mí estos dos acordes cumplen la función de lo que en música occidental, de nuevo entre comillas, es lo que aprendimos como dominante, que en el conservatorio, en las escuelas, es el quinto grado. Bueno, en esta música, el séptimo menor y el segundo bemol cumplen esa función. O sea, de generar una tensión o un contrapeso a la sensación de reposo o de casa que nos da la tónica. Otro ejemplo, a ver. Esa sensación, ¿no? De reposo, entre comillas, tensión, entre comillas, y vuelta a casa. Como lo que nosotros tradicionalmente conocemos en otras músicas como dominante,
acá estos acordes cumplen esa función. Bien, volvamos al tema. Saco el pianito. Bien, para verlo vamos a usar un lead sheet. ¿Qué es un lead sheet? Una hoja líder, significa lead sheet o parte líder, que la gracia es que esté la información más importante del tema para que, si es que el arreglo lo permite, si el arreglo es muy complicado, vamos a necesitar hacer una partitura para cada instrumento, pero si el arreglo lo permite, se puede usar una partitura para todos los instrumentos en los que estén las informaciones más importantes, como el estilo. Acá arriba chiquito dice unza, que para mí unza simplemente es unza, 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 como para que el músico que lo vaya a tocar ya sepa que más o menos tiene que ir por ese lado. El tempo, obviamente, el cifrado armónico, las melodías más importantes o más principales de cada parte, y los kicks. Los kicks, como pueden ver acá, por ejemplo, en la parte E, son kick, significa patada en inglés, y también se llama así el bombo de la batería, que son los acentos. Lo que en español decimos cortes a veces, pero no hace falta que sea todo un corte, sino que pueden ser solo acentos que hace la base sobre el tema. Perdón, Juanse, Sí. perdóname, una pregunta que está saliendo acá de lo anterior, así no nos queda pendiente. Dicen, ¿el segundo menor y el séptimo son igual de dominantes o uno de los dos es más subdominante? Yo los pienso iguales. Esto es algo mío de cómo los pienso yo, y no lo saqué de ningún libro, digamos, me sirve pensarlo así. El séptimo es más tradicional, klezmer, y el segundo un poco menos, pero yo los uso para la misma función, de contrapeso a la tónica. No como uno más previo o más predominante que el otro, sino eso, la misma función como contrapeso a la tónica. Eso, ¿qué más iba a decir? Sí, con distinto color, obviamente, porque uno es mayor y otro es menor. Pero sí, con la misma función, los pienso. ¿Sigo? Bien. Bueno, les explicaba lo que es un lead sheet, que es la información más importante, como para que todos los músicos puedan leer la misma partitura, si es que el tema da para eso. Bien. Otra boludez total, pero que sirve también, es el tema de la maquetación. La maquetación me refiero a algo que no tiene nada que ver con la música, sino estrictamente con la edición de la partitura, que es que la edición de la partitura vaya relacionada a las frases musicales. Por ejemplo, si la música funciona por frases o frases de 4 compases, organizar la partitura de esa manera. Obviamente poner las letras de cada sección, eso hace que sobre todo en una primera lectura, por ejemplo, si llevan un tema escrito a un ensayo así por primera vez y lo vamos a leer todos, que la primera lectura sea más eficiente, que si uno se perdió ya se puede incorporar rápidamente a la parte que sigue, etc. Ser lo más claro posible y lo más musical posible en el armado de la partitura. Bien, eso de maquetación. Ahora sí, vamos a la música. Pongo la parte A nuevamente, solo la parte A. Bien. Recupero el pianito. Esta parte A está sobre Do menor. Por este color de cuarta aumentada podríamos hablar de esta escala menor klezmer que les contaba hace un rato. Entonces, ese es un primer elemento klezmer. Un segundo elemento este acorde, el re bemol, no pertenece a esta escala que veíamos.
la explicación es como que lo tomo prestado de lo que les contaba recién del enlace primero, segundo bemol de la escala mayor klezmer. Y acá estamos en un modo menor. Como si lo tomara prestado de un, estoy en do menor, como si lo tomara prestado de un do mayor klezmer. Por ejemplo, ¿no? Y ahora en menor, con este tema. El mismo enlace, pero lo tomo prestado de la escala mayor. Ese concepto se llama en composición intercambio modal. El intercambio modal empieza a aparecer en el siglo XIX, en el romanticismo, que es que básicamente los compositores dicen, bueno, si estoy en, por ejemplo, do mayor, cualquier acorde que surja de la escala de do menor me sirve, lo puedo tomar prestado. Por ejemplo, pensemos do mayor y fa mayor, ¿no? Primero y cuarto. Por intercambio modal digo, bueno, en vez de usar fa mayor voy a usar fa menor. Lo mismo podría ser, por ejemplo, con un sexto grado. El sexto grado de do mayor es la menor. Y si hago el intercambio modal, el sexto de do menor es la bemol mayor. Ese es el concepto de intercambio modal. Pero acá aplicado entre las dos escalas klezmer. Le tomo prestado el segundo bemol de la escala mayor para la escala menor. Y esto sucede todo el tiempo también en los temas menores klezmer. Por ejemplo, ahí está el enlace en modo mayor. Y en modo menor había un share que le escuché a César y a Mogi que tomaba prestado este enlace. Este tema lo estoy tocando en do porque estamos en do, pero podría ser en cualquier, Mogi y César lo tocan en re. Está en do menor, y do menor tiene un re natural. Y usando este enlace, aparece el re bemol en vez de re natural. Bien, ahí he explicado este enlace. Voy a otro recurso klezmer utilizado acá. En el final de la parte A de este tema, tenemos una escala de apoyaturas descendentes siguiendo nuestra escala menor. Eso es muy propio del estilo también. Este ejemplo que les mostraba antes, el Sherele, utiliza el mismo recurso. Ahí está la escala de apoyaturas descendentes. El mismo recurso. Bien, vamos a la parte B. ¿La escuchamos?
Bien, la parte B está en un tercer grado. Si estábamos en Do mayor, nos vamos a un Mi bemol. Y utilizando las mismas notas, nos queda un modo lidio, que no es tan propio a priori de la música klezmer, pero como estamos usando las mismas notas de la parte A, que teníamos un La natural, ahora en esta parte B nos queda un modo lidio que utiliza las mismas notas, entonces está relacionado. Y tenemos el mismo enlace de primero, segundo bemol, que lo relaciona con la parte A. Acá quiero hablar de uno de los principios fundamentales de la composición, que es la cohesión. Cohesión significa que las partes de la obra estén relacionadas entre sí, digamos. Entonces que la obra se escuche como un todo y no como un collage de cosas distintas. La cohesión no es imprescindible para una obra, pero sí es positiva, sin dudas. Entonces, formas de lograr cohesión hay un montón. Una es la derivación motívica. Por ejemplo, les muestro el motivo de A y el motivo de B. En los dos vemos el color de cuarta aumentada. Y un motivo de 3-4 notas que se repite. Eso podríamos decir que es derivación motívica. El mismo color de cuarta aumentada, primero menor, después mayor, pero el mismo color y el mismo enlace. Do menor, re bemol, mi bemol, mi natural. El mismo enlace de segundo bemol. En un caso menor y en otro caso mayor. Bien, vamos a la parte... Sigue la parte A2, que es lo mismo que A1, pero en sol. ¿Por qué? Por variedad nomás. La escuchamos. Bien. En el cuarto compás de A2, estos acentos que figuran acá, en La bemol arriba, solo un detalle copado, que para marcar esto de La bemol arriba, se le agrega la trompeta un semitono por debajo, para darle un poco de crocante. Eso es todo, pero es un recurso divertido. Ahora sí, vamos a la parte C. Le doy play a la parte C. Bien. En la parte C verán que puse milonga acá arriba. Yo quería armar una parte más latina para irnos un poco para otro lado. De nuevo, milonga no quiere decir que vamos a hacer una milonga exactamente de salón, sino que es la onda de milonga para que los músicos al agarrar la parte sepan un poco por dónde tiene que ir. La tuba viene ahí al típico ostinato de milonga. Y bien. Y de lo que quiero hablar en esta parte es de este enlace de acá arriba, así boludo como lo ven, porque es un recurso que está bueno, que es hacer una frase que vaya, por ejemplo, de primero a quinto, y después repetir la frase. Repetir la frase quiere decir mantener la direccionalidad, la rítmica, pero adaptar las notas para que la armonía se invierta de quinto a primero. Por ejemplo,
una frase de primero a quinto, después se repite la misma frase, la misma rítmica, las notas, pero la dirección, pero las notas se acomodan para que la armonía se invierta. Bien, ejemplos de esos hay un montón. Hay uno en una sonata de piano de Beethoven, la número 5 creo que es. La misma frase invirtiendo la armonía. Es un recurso que funciona, lo pueden usar con el quinto o con cualquier otro acorde y funciona. Para que vean qué ecléctica que es esta clase. Ese es un riff de Gilda y el recurso es el mismo. La armonía es otra, pero es una frase que hace una armonía y después otra frase que invierte la armonía. Bueno, y esta parte C está armada sobre ese recurso, con un agregado que en vez de ir del primero al quinto, vamos al quinto del quinto. Eso se llama dominante secundario, que no me voy a colgar mucho con eso, no lo quiero explicar tan sencillamente, pero se agrega ese color, que en vez de ir al quinto, vamos al quinto del quinto para reforzar este quinto. Ese es el concepto de dominante secundario, que cualquier acorde se puede reforzar con la inclusión de su propio quinto. Entonces esto se convierte en esto. Bien, y para la segunda parte de la parte C, quiero que escuchen ahora lo voy a poner de nuevo, quiero que escuchen este La bemol, porque es la utilización del dominante klezmer del que hablábamos antes. En vez del quinto, el segundo bemol. Entonces se combinan la utilización de un dominante tradicional, el quinto, el Re7 acá, con el segundo bemol. Escúchenlo. Bien, eso, y al final se combinan los dos, el segundo bemol con el quinto, que eso está divertido también. Bien, voy a la parte de la siguiente, escuchamos. Bien, armónicamente es el mismo enlace al segundo bemol, pero ahora sí en un modo mayor, como lo vimos en la escala, sin ninguna alteración fuera de la escala. Y después el enlace séptimo primero. O sea, el enlace klezmer que venimos viendo. Lo que quería decir sobre esta parte es un poco de armonización. Esta línea está armonizada con una trompeta, una tercera por debajo. La armonización por terceras es la primera opción que tenemos para engrosar una melodía, además del refuerzo de octava, por supuesto, que sería la primera. Pero después armonización por terceras. Duplicar una melodía, toda una tercera abajo o una tercera arriba. ¿Cómo sé si tercera abajo o tercera arriba?
de acuerdo a la nota del acorde sobre la que está la melodía principal. Si estamos en un acorde de re y la melodía está sobre la quinta, como en este caso, sobre la, si yo armonizo por encima, estoy sugiriendo un color de re séptima más que de re mayor. Y entonces la pregunta es si nosotros queremos ese color o no queremos. Entonces, si queremos mantener el color del re mayor sin séptima, ahí decidimos armonizar por debajo. Bien, y en el sistema siguiente. Perdón, Dime. una pregunta que se ve que era de lo de antes, el segundo grado. Acá preguntan por el bajo. Sí. La pregunta dice, el acorde segundo se arma con el bajo desde el segundo grado tal cual, con segundo bemol. Esa es la pregunta que está acá en el chat. Sí, sí, tal cual. Si estamos, por ejemplo, en esta parte, en la parte de... El primero sería re, esta parte está en re, segundo bemol sobre el mi bemol directamente, primera, tercera y quinta. Pero lo que decíamos es que si queremos usar en vez del mi bemol el do menor, el séptimo, utilizando ese segundo bemol, también podemos. La función es similar. Cambia el color de mayor a menor, pero la función es la misma, esta de contrapeso a la tónica. Eso sería. Bien, sigo. En este sistema, en el compás 46, si yo quisiera armonizar esa melodía, acá estoy sobre la fundamental del acorde, sobre la primera. Entonces, si yo armonizo por terceras por debajo, ahí sí que me voy mucho del acorde. En principio esa idea medio que choca demasiado. Entonces ahí sí, armonizo por encima. Y lo que pasa armonizando, en este caso, cuando armonizo por encima, es que la melodía principal se deja de percibir como principal. Eso no sucede siempre, depende del caso. Pero en este caso sucede eso. Entonces, una opción, si estamos en do, es en vez de armonizar en el mi bemol de arriba, armonizar una octava debajo de ese mi bemol. Las notas son las mismas. Bien, les recuerdo que no soy pianista, por eso todos los pífidos, pero es para que se entiendan los conceptos. Entonces, en vez de armonizar una tercera arriba, armonizás una sexta debajo y las notas son las mismas, el recurso es el mismo, pero dejás la melodía principal como parte más aguda, por lo tanto probablemente se perciba más. Bien, voy a la parte B y un poco que ya estoy terminando porque después se repite todo el tema, que no voy a analizar todo de nuevo, hay diferencias, pero no las vamos a Espérame que ver. hay una pregunta nueva, Juanse. Dice, Dale. pregunta, ¿el estilo permite que la segunda voz varíe entre hacer una tercera o una sexta dentro de la misma frase? Sí, sí, este estilo y cualquier estilo. O sea, es lo que les decía recién. Si yo armonizo, por ejemplo, tengo esta melodía que parte del do. La armonizo tercera arriba. O la armonizo sexta abajo. En realidad son las mismas notas. Partiendo de este mi bemol o de este mi bemol. Pero las notas son exactamente las mismas. O sea que sí, este estilo y cualquier estilo lo admite. Lo importante ahí, si decidís tercera o séptima, es puro gusto. ¿Cuál te gusta más? Eso puede ser que tenga que ver con qué es lo que querés que se escuche, que se perciba como melodía principal. Solamente eso. Bien, voy a la parte E. Otra pregunta, perdón, Juanse, que te interrumpo, pero te van apareciendo y te las interrumpo. Dice, a la hora de conducir las voces trompeta y soprano, ¿cada Sí. uno lleva un tipo de rol predeterminado? No, para nada. Para nada.
de hecho, eso es un poco la gracia, que en este tema no sucede demasiado, o no sucede nada, pero estaría muy bueno que suceda, que es que los instrumentos no cumplan siempre el mismo rol, ¿no? Obviamente, que un saxo soprano haga de bajo es bastante difícil, pero sí que no haga siempre la melodía principal, que pueda hacer de base, haciendo un chop, por ejemplo. Un chop es cuando uno hace notitas siguiendo el cifrado armónico. Cha, 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 cha. Eso es un chop, por ejemplo. Si lo armonizás entre dos instrumentos de viento, queda fenómeno y es muy del estilo. O sea que no, ningún rol predeterminado. Hay instrumentos que se prestan más tradicionalmente para ciertas cosas, por ejemplo, los bronces, la trompeta y el trombón, históricamente se prestan más para hacer los acentos de la música, pero hoy en día un buen trompetista no, claramente toca cualquier cosa, o sea que no es predeterminado. Bien, ahora sí voy a la parte... Juanse, perdón, ahora sí, voy a tirar una bomba, pero está. Dale. Estamos teniendo un problema con el Zoom. A ver, salite un toque, voy a hablar para todos. Un toquecito, porque estamos teniendo un problema con el Zoom, no lo estamos pudiendo streamear en este momento y estamos hace un rato tratando de arreglarlo. Nos podía pasar de tener problemas con la tecnología con esto, así que estamos barajando un segundo si la opción es bajarnos todos y volver a subir. Perdón, Pablo, lo que está sucediendo es que estamos todos en el Zoom, pero no en el streaming. No, a ver, igual, esta cuenta no tiene límite de participantes, deberían estar andando todo bien y debería estar streameándose a la vez. Así que ahora le voy a decir a Caro o a Laucha que me expliquen bien cómo hacer para, si la relación es, si la necesidad es que nos bajemos todos un segundo y volvemos a entrar en 2 minutos, o sea, volvemos a entrar todos al mismo tiempo. Vamos a hacer lo siguiente, pedimos disculpas, lo que vamos a hacer es, ahora terminamos esta, todos van a salir porque terminamos la reunión, y por favor vuelvan a entrar al mismo link, que a ver, se supondría que ahí ya se normaliza todo. Ok, ¿sí? ¿Está? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Me están viendo? ¿Estamos todos bien? Salimos y nos bajamos y volvemos a entrar porque hay gente que se está quedando afuera y a mí eso no me copa nada. Bajamos todos y volvemos a entrar.